Se tocaba mucho el tema de las 3 de la mañana, que es la hora inversa a la hora en la que murió Cristo y es la hora de la actividad demoníaca, de brujería y de todo esto. Entonces, a mí me quedó bien marcado ese significado y esa noche en específico donde tuve este ataque, yo me desperté a las 3 de la mañana y me sorprendí mucho porque yo había escuchado que muchas personas decían, después de ver la película, uno se despierta a esa hora. Yo dije, eso es pura superstición y realmente a mí me sucedió. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy tenemos el lujo, el placer de contar en nuestro canal con el hermano Mario Domínguez. Muy buenas tardes, hermano. Hola José, qué gusto saludarte y saludarles a todos queridos hermanos. Gracias por la oportunidad de estar en Pater Noster. Para nosotros también es un orgullo estar acá y poder compartir un ratito en esta entrevista con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Pues para mí es un placer de tener aquí el hermano, pues tiene ya una dilatada carrera en esta plataforma, ¿no? Y también es una manera de tratar de homenajear un poquito a Mario y al canal, porque hacen muchísimo bien en YouTube, ¿verdad? Y en las redes sociales para la evangelización católica. Hoy el hermano, pues nos va a traer su testimonio de cómo él vivía la fe de una manera, no quiero adelantar nada, y a través de esas experiencias, pues el hermano pues fue transformando su vida para llegar de nuevo pues a abrazar ya la fe de una manera fuerte, ¿verdad? Esas raíces en su fe, en la fe católica. eh, y no quiero agregar nada más, quiero que el hermano pues pueda comenzar su testimonio. Adelante, hermano Mario. Gracias José. Bueno, primeramente presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Mario Domínguez, junto con mi esposa Montserrat. Estamos a cargo del canal Proyecto Dominus Tecum. Es un canal que se encarga de la evangelización y de la defensa de la doctrina y la tradición de la iglesia. Tenemos ya un tiempito de estar acá. Algo curioso que mencionaba José, el homenaje, dice él, al canal o a nosotros, más que homenajearnos a nosotros, realmente homenajear a nuestro Señor, que es el encargado del canal realmente, nuestra Madre Santísima que nos guía y nuestro director espiritual, que es el Padre Pío. Entonces ellos son los encargados realmente de que todo se vea bien, de que todo salga bien. Nosotros somos sus burritos parlantes, llamémonos así, los que nos encargamos de llevarlos a ellos, pero estamos trabajando siempre para que la verdad, siempre la palabra de Dios se escuche en todos lados. Y bueno, como decía José, voy a compartirles un poquito del testimonio, ya que la mayoría de personas que me conocen a través del canal, pues uno llega a pensar que quizás uno siempre fue así, de trabajar para Dios, estar entregado a todo lo del Señor, pero todo tiene un inicio. Pues mi familia siempre fue una familia católica de tradición, siempre se nos inculcó ir a misa, siempre se nos inculcó todas las tradiciones de la iglesia, de parte de mis papás, hicieron un excelente trabajo, pero ustedes saben que a veces uno de joven, cuando vive ciertas situaciones en la vida, puede llegar a cambiar la perspectiva de las cosas. Digamos que nuestra vida con mi hermano David fue una vida tranquila, solo nosotros dos como hermanos. Mis papás tenían facilidades económicas, vivíamos tranquilos, no nos faltaba nada, no éramos millonarios tampoco, pero nunca faltó nada, no faltó la comida, no faltó el lugar, no faltó absolutamente nada, los estudios, incluso algún juguete o alguna diversión que queríamos, podíamos incluso optar por ello. Pero ¿qué sucede? Hubo un año en el que mi padre se queda sin empleo, cuando hubo un cambio de gobierno en mi país, que fue un cambio bien fuerte, bien radical. Y durante ese cambio de gobierno a mi papá le quitan su trabajo. Mi papá siempre fue un hombre de mucha oración, de mucha entrega, entonces a mí me golpeó mucho esa parte porque yo quizás no, yo me llamaba católico, pero no estaba fortalecido en la fe, no conocía de mi fe, yo iba los domingos a misa, participaba de las tradiciones, pero a veces ese es el problema que podemos llegar a tener cuando somos católicos por herencia familiar y no por convicción. No conocemos el tema del sacrificio, del misterio del dolor, de muchas otras cosas. Entonces, yo no entendía el propósito, la razón por la cual mi papá se había quedado sin trabajo.
Y lo mejor que se me pudo ocurrir, mejor obviamente no es lo mejor, es entre comillas, es de forma sarcástica, es enojarme con Dios. Cuando uno cree que se puede enojar con Dios y puede tener resentimiento con Él, me molesté mucho con Él porque dije, ¿cómo es posible que mi papá, que tanto tiempo le entrega a Dios y en oración y todo, Él se quede sin trabajo? Pues vivimos un tiempo duro con el despido de mi papá. Mi mamá era la única trabajando. Con mi hermano todavía estábamos en el colegio, no estábamos trabajando aún. Tuvimos que cambiarnos incluso de casa porque no teníamos suficiente para poder pagarla. Regresamos a vivir a nuestra casa anterior y pasaron muchas otras cosas. Entonces, yo en ese tiempo me fui como alejando del Señor, iba a misa a regañadientes, oraciones a regañadientes. No tenía una convicción propia, sino que era más una obligación en la parte espiritual para mí debido a este resentimiento que yo tenía. Y es como estar acostumbrado a este juguete y que de pronto vengan y me lo quiten. Entonces es algo fuera de lo normal para uno. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de mis amigos en el colegio habían comenzado a asistir a un grupo juvenil, me parece que era de Renovación Carismática. Nosotros no pertenecemos a Renovación Carismática, nosotros somos una línea más tradicional, pero pues no es un secreto de decirlo que nosotros iniciamos en un grupo de Renovación Carismática en su momento, que les tengo mucho respeto, les admiro muchas cosas ahí, como en todos lados hay detalles que se deben de cambiar, se deben de mejorar, pero pues por nuestra percepción personal, por eso nosotros estamos más en lo tradicional que en renovación, nada más ese paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Mis amigos estaban en este grupo de renovación carismática y me invitan a ir a una de sus reuniones y ellos me parece que habían comenzado a ir porque les gustaban las niñas que llegaban a los grupos de oración. Entonces yo dije, bueno, no pierdo nada, voy a ir a estos grupos con ellos a ver qué encuentro, qué veo. Entonces empecé a ir y la primera noche yo recuerdo que estaba un señor, era el predicador, que decía, hermano, si tú tienes problemas, si tú tienes una situación difícil, confía en Dios y todo se va a solucionar. Esta noche regresa a tu cuarto, ponte de rodillas, pídele a Dios y dile que te ayude a solucionar el problema y mañana te aseguro que el problema está resuelto. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto que dice este señor. Y me lo tomé literal, como que si fuese magia de decir, como que es un mago sacado de la botella el señor. Y me voy a mi cuarto esa noche, me arrodillo, le oro a Dios y al día siguiente, ¿qué creen que pasó? No pasó nada, no pasó nada, no cambió nada de la situación y yo dije, bueno, o sea, eh, me sentía molesto, me sentía como malhumorado por eso, pero lo dejé pasar. La siguiente semana me vuelven a invitar al grupo y yo digo, bueno, vamos de nuevo, está bien, no hay problema, los acompaño. Vamos a este grupo, ya empiezan a motivar a las personas a ir a un retiro, a ir de todo, pero yo no quería nada, no quería nada con ellos, no tenía nada que ver con ellos. Y vuelve de nuevo este señor, el predicador, y vuelve a decir lo mismo, de que si tienes problemas, si la estás pasando mal, si te sucede esto y lo otro, confía en Dios, ve hoy a tu cuarto, haz tu oración y el día siguiente todo va a mejorar. Yo dije, quizás no lo hice bien, quizás no puse mi corazón, mi entrega, mi todo en esta oración y por esa razón no me funcionó. Bueno, esta vez lo voy a hacer bien. Esta vez regresé a mi cuarto, me entregué en la oración, me arrodillé, le pedí a Dios que nos ayudara a cambiar la situación. Amaneció y ¿qué creen que pasó? No pasó nada, no pasó nada. Y yo estaba tan molesto porque yo dije, esta gente que habla en estos grupos son mercaderes de la fe, sirven para engañar a la gente con sus prédicas y que solo están hablando así para ganar dinero, para promover esto y lo otro. Entonces, me molesté tanto que yo dije, en mi vida voy a poner un pie en una comunidad, mucho menos en estas comunidades de renovación carismática y todo esto. Yo estaba molestísimo. El problema es que cuando uno está molesto con Dios, empiezan a venir tentaciones o empiezan a venir inclinaciones que provienen obviamente del demonio, ideas que él implanta en la cabeza a través
sus demonios que andan cerca de uno, así como uno tiene un ángel de la guarda, también tiene un demonio que se ha encargado, así como el angelito que está a un lado y el demonio que está al otro. Esa simbología realmente es cierto, siempre hay uno que está pendiente y sabe todo lo que hacemos. ¿Ustedes creen que los brujos y los adivinos realmente saben el futuro y conocen todo lo que les va a pasar? Los demonios les han estudiado toda su vida. Ese demonio les ha estudiado desde chiquitos, desde que están pequeñitos. Les ha estudiado hasta donde están ahora, conocen sus gustos, sus debilidades, dónde les gusta ir, a dónde no les gusta ir, qué prefieren, qué es lo otro. Entonces, simplemente, como los conocen tanto, saben de sus gustos y preferencias y saben cuál es la tendencia que ustedes van a seguir. De repente les dicen una cosa así y conocen mi futuro y nada que ver. Es simple y sencillamente el estudio que han hecho, ese demonio ha hecho de ustedes. Les conoce a la perfección, así como su ángel de la guarda les conoce también ese demonio. Entonces, esta empezó sabiendo que a mí, en ese tiempo, yo tenía una fascinación por ciertas series oscuras, digamos, con mucho contenido ocultista, como por ejemplo, hay una serie que se llama Supernatural, de dos hermanos que cazan demonios y cosas así, que salían en Warner. Me gustaba mucho, me gustaban las series de vampirismo, de licantropía, de muchas cosas así. Todo el tema de oscuridad, ocultismo y todo. Entonces, ¿qué pasó? Me viene la idea. A mí siempre se me ha enseñado todo lo de Dios, siempre se me ha enfocado a la parte de Dios y esto, pero siempre se me ha dicho que esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Por qué no primero mejor conozco qué es lo malo y me introduzco a conocer lo malo? Y después yo tengo ya un criterio personal de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya que a mi forma de pensar, a mi forma de verlo en ese momento donde yo estaba, no me estaban saliendo bien las cosas. Me sentía abandonado, me sentía lejos. Entonces, ese fue el camino hacia una vida en la cual empecé a introducirme en el ocultismo, en el esoterismo. Quiero recalcar que nunca practiqué ningún tipo de magia, ningún tipo de estas cosas, pero no es necesario realmente llegar a la práctica. Cuando uno empieza a hacer sus estudios en el ocultismo y empieza a introducirse en todo esto, uno va abriendo puertas espirituales de todas formas, porque el conocimiento que se adquiere es tan oscuro, es tan peligroso, es tan delicado, que es como si uno mismo estuviera haciendo las cosas. Y yo me obsesioné mucho con esto, demasiado. O sea, no daré nombre de las cosas que dije o vi o hice porque no quiero alimentar el tema de la curiosidad, pero sí leí muchísimos grimorios, que son los libros que utilizan las brujas reales. Las brujas son reales, la magia negra es real, todo esto es real, para poder hacer invocaciones de demonios y todas esas cosas, simplemente porque me fascinaba estos temas. O sea, yo llegué a un punto de fascinación con esto y no se imaginan todas las cosas que llegué a conocer en esto y de descubrir que son reales. Y eso fue algo bien impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Yo sigo metiéndome en este mundo y cuando uno entra en el ocultismo, en el esoterismo, lógicamente está también coqueteando con el satanismo. Incluso leí la Biblia satánica, leí todos los principios y toda la cosa. Ahora llegué a me di cuenta en su momento, en ese momento no, pero sí llegué a entender de que prácticamente yo estaba viviendo los principios de la iglesia satánica. El primero es que uno es su propio Dios, o sea, la soberbia, el egocentrismo, el sentirse uno Dios, el sentirse superior, el sentirse en todo sentido. O sea, el tema de la soberbia o el egocentrismo es algo que he venido trabajando por mucho tiempo. He venido trabajando porque aun cuando uno ya está en esta vida, no significa que uno ya está convertido. La conversión es a diario. Y hay cosas que uno debe ir cambiando siempre. Por eso, en algún momento yo les he dicho a los hermanos en el canal, si en algún momento yo he pecado de soberbia o he sido egocéntrico, he sido acá, les pido disculpas por esto y lo otro, porque uno va cambiando de forma progresiva con la ayuda de Dios, pero es algo que es siempre, se mantiene que ir cambiando todo el tiempo. Entonces, me empecé a llenar de mucha oscuridad, de tanto conocimiento de todo esto, que llegó un punto que Dios lo llegó a permitir, en el cual pues tuve una vejación en mi casa, ya que también yo tenía fascinación por ver las películas de terror. También es otro tema muy importante del tener cuidado, porque ahora que yo ya estoy de este lado y veo una película de terror o una película de ficción o otro tipo de película, inmediatamente
el estar en eso me dio una, como, no sé si habilidad o para poder identificar inmediatamente, veo cómo saltan los signos, los símbolos, el esoterismo, las cosas de la pantalla, de las imágenes, de la fotografía, de todo lo que se va sacando en una película. Entonces puedo identificar inmediatamente en los videos, en la música, en todo, pero es parte de lo mismo, de haber estado tan metido en esto y que Dios lo permitió precisamente para ahora poderlo descubrir. Entonces, había una película que en ese tiempo estaba muy de moda, era El exorcismo de Emily Rose, la película basada en el exorcismo de Annalise Mitchell, en un exorcismo real. Y en esta película se tocaba mucho el tema de las 3 de la mañana, que es la hora inversa a la hora en la que murió Cristo y es la hora de la actividad demoníaca, de brujería y de todo esto. Entonces, a mí me quedó bien marcado ese significado y esa noche en específico donde tuve este ataque, yo me desperté a las 3 de la mañana y me sorprendí mucho porque yo había escuchado que muchas personas decían, después de ver la película, uno se despierta a esa hora. Yo dije, eso es pura superstición y realmente a mí me sucedió. Me desperté a las 3 de la mañana con un ambiente pesado en mi cuarto y no me explicaba qué sucedía, salí de mi cuarto, fui a ver a mi hermano, estaba dormido, fui al cuarto de mis papás, estaban dormidos también y sentí algo extraño, algo sumamente raro. Regresé a mi cuarto y ya cuando estaba tratando de conciliar el sueño, siento como, al igual, muy similar a lo de la película en Emily Rose, algo se sube a mi cama, empieza a hundir la cama, empieza a subirse encima de mí y era tan pesada esta cosa que se subió que quebró la cama. O sea, que se quebró la cama, se partieron las patas de la cama. Entonces yo salto asustado, que era lo que había pasado, no lo comprendía, vuelvo a salir de mi cuarto, busco a mi hermano, sigue dormido, mis papás siguen dormidos, y quizás en ese momento no, por la misma impresión y de todo, no captaba qué era lo que sucedía, entonces el miedo no estaba tomando control de mí, sino que era más que todo un estado de sorpresa, de shock, de que no comprendía qué pasaba. Perdón, entonces lo que se me ocurrió fue, dije, bueno, en mi cuarto hay 2 camas, se arruinó una, me voy a ir a acostar a la otra cama. Cualquiera hubiera dicho, usted está loco, ¿de cómo se fue a acostar al mismo cuarto donde lo asustaron? Pero fue lo que se me ocurrió en ese momento. Entonces me fui a acostar a la otra cama, pasé mi almohada, mi cobija y justo cuando ya estaba por dormirme, me alaron de la cobija y me alaron la almohada. Entonces esa noche ya me dio miedo y yo me fui para la sala. Se dormí en la sala. La mañana siguiente yo entendí que ya las cosas que yo había estado viendo, estudiando, leyendo, todo lo que me había informado, ya había abierto alguna puerta en específico, una puerta espiritual de todo, porque ya los ataques ya estaban pasando. Una de las razones por las cuales cuando yo estaba estudiando todo esto, nunca quise practicar algún tipo de brujería, fue por el miedo a las repercusiones a los miembros de mi familia, que si yo practicaba algo, que si yo abría algo, esto iba a atacar a mis papás o a mi hermano, les iba a hacer daño a ellos. Yo era responsable de mí mismo, pero no quería que ellos se fueran manchados de alguna forma o algo. Entonces, eso, gracias a Dios, fue lo que me impidió pasar esa línea. Sin embargo, la crucé creyendo de que al no practicar algo, no me iba a contaminar, siempre la terminé cruzando, al estudiar, a informarme de todo. Entonces, tomo la decisión en ese momento de borrar todo lo que había descargado, todo el material que tenía en la computadora, todo lo que con lo que yo contaba, deshacerme de todo, olvidarme de todo, y de esa forma, pues ya no continuar, no seguir en este mundo del ocultismo y todo lo demás. El problema es que como yo no estaba con Dios y decidí dejar al demonio, me sentía sumamente solo. Y cuando uno empieza a quererse salir de las cosas, es donde el demonio más ataca, porque cuando uno se está empezando a salir, es cuando le trata de hacer ver o de entender que no hay salida. Una vez que uno se mete con él, no hay salida, no hay salvación, ya uno está condenado, ya uno no logra recuperarse de donde estaba. Y entonces me entró una depresión bastante fuerte, una tristeza, una soledad muy fuerte. Nunca traté de matarme, pero sí pensamientos suicida en una o dos ocasiones sí pasaron por mi cabeza. O sea, sí lo llegué a pensar. Nunca tuve un intento, pero sí lo pensé. Y así comencé a vivir mi vida. Malhumorado, triste, solo.
y sin Dios. No me gustaba nada el tema de la oración, nada de nada, a pesar que yo siempre conservé conmigo un dije de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me obsequió de pequeño, y como a mí se me consagró desde niño la Virgen de Guadalupe, yo siempre la tuve en cuenta en todo. Siempre, a pesar de estar en esta molestia y todo este enojo, siempre le guardaba ese respeto a ella. Esa fue la forma en la que, desde que me consagraron, ella me cuidó desde pequeño, siempre me acompañó a pesar de mi necedad, a pesar de mis tonterías, pues ella sabía que era un niño malcriado, que eventualmente podía regresar y me estaba cuidando todo el tiempo. Entonces, siempre la tuve a ella conmigo, a pesar de todo. Así siguió mi vida, siguió por muchos años mi vida. Eh, en los trabajos no me iba bien porque mi actitud era muy egocéntrica, muy soberbia, no, yo tenía la razón en todo, no quería escuchar a los demás, de repente un jefe tenía algo que decirme, no me gustaba, perdón, y también en mis relaciones, si yo tenía alguna novia, no me duraban las relaciones, duraban un mes, 2 meses, 3 meses máximo, y siempre era como yo soy más importante, no me importa, adiós, me voy, largo. Y así era mi vida, o sea, siempre hacía lo que yo quería y siempre tenía la razón yo, y eso me llevó a estar solo casi todo el tiempo. Incluso los amigos que tengo, mis mejores amigos son del colegio, tengo unos amigos del colegio y tengo unos amigos de la universidad. Realmente les agradezco mucho a ellos la amistad porque tuvieron que aguantarme en esas etapas de mi vida. Ellos nunca supieron, hasta luego que ya compartí el testimonio y todo, conocieron qué era lo que a mí me pasaba y se asustaron, se impresionaron, pero eh, ellos estuvieron en el tiempo en el cual yo era ese ogro, ese odioso, ese soberbio, y nunca se fueron, siempre estuvieron conmigo. A pesar de todo, siempre soportaron todo eso y yo se los agradezco mucho a mis amigos y que siguen acá todavía siguen manteniendo la amistad conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a trabajar en una aerolínea en El Salvador, Avianca, aerolínea colombiana, y durante uno de mis días de trabajo, que yo andaba pues igual, misma actitud, enojado, metido en mi mundo y todo. Yo me acuerdo que yo había llegado a un punto en mi vida en el que le había pedido a la Virgen, porque yo me acordaba que mi mamá me había dicho que cuando yo quisiera pedirle conocer a alguien, a Nuestra Señora, se la pidiera a ella, o sea, se la pidiera, le dijera cómo la quería, qué necesitaba. Entonces yo le dije, madre, tú sabes que estoy enojado, yo estoy en una mala actitud con Dios y que no sé si me va a escuchar, pero yo sé que tú me vas a escuchar y quiero pedirte que me siento solo, necesito conocer a alguien que me ayude a crecer, que me ayude a cambiar, que me ayude a mejorar las cosas. Y quizás yo hice esa oración una semana antes de este día que les menciono que estaba en el trabajo, pues este día me tocó trabajar en la pista, me tocaba encargarme de la coordinación de los transportes que llegan a recoger a los pasajeros que se bajan en la pista y llevar los buses de regreso hasta el aeropuerto. Entonces nos distribuimos con mis compañeros los vuelos. Yo me acuerdo que eran 3 vuelos de Colombia y uno de México, y ellos rápido corrieron para agarrar los vuelos de Colombia porque querían ver a las colombianas, querían ver a las mujeres que venían en los vuelos. Entonces, y me hicieron todavía la broma, te vamos a dejar México y nosotros nos quedamos con Colombia, y burlándose de mí porque me habían dejado México. Lo que no sabían ellos es que me hicieron el favor más grande de mi vida, porque en ese vuelo conocí a mi esposa. Y pues como no es casualidad, esto fue nos conocimos un 22 de septiembre. ¿Cómo sé la fecha? Perfectamente porque mi esposa al día siguiente ya tuvo libre, porque era el día de su cumpleaños, el 23 de septiembre, y ella justo no había podido pedir un vuelo. Ella es muy devota a la Virgen de Guadalupe también. Ella tiene sus peticiones en el mes para poder volar a el país que ella quiera. Y justo ese mes no había podido hacer su petición. Ella quería ir a la Basílica de Guadalupe para poder irle a entregar su cumpleaños a Nuestra Señora. Y lo impresionante es de que a pesar de que no pudo pedir tener esa petición, se le concedió ir el 21 fue 20 de septiembre para 21 de septiembre para 22 de septiembre.
Entonces ella un día antes de su cumpleaños pudo ir a la basílica. Justamente ella hace su oración y le pide a Nuestra Señora por su corazón, por conocer a una persona que le permitiera crecer, que le permitiera que fuera como ella la necesitara, para que ella no sufriera más, que no tuviera una relación fallida, una relación que le ayudara a crecer. Y justo ella vuelve. Bueno, cuando estaba en la basílica le sucedió algo bien hermoso. Los que han estado en la Basílica de Guadalupe han visto en la plaza central donde hay un campanario que ahí se presenta, se proyecta la historia de San Juan Diego. Pues sonaron las mañanitas el día que ella estuvo ahí en la Basílica de Guadalupe. Las campanas tocaron las mañanitas, que es la canción de cumpleaños que se toca en México. Entonces, fue un regalo muy hermoso para ella, que a la fecha lo recuerda y lo vive con su corazón cada vez que se acuerda. Entonces, cuando ella regresa, nos conocemos. Yo me quedo sin habla cuando la veo. Fue un flechazo, amor a primera vista y nada, me cambió la vida. Conocerla a ella me cambió la vida, me ayudó a darme cuenta que Nuestra Señora siempre estuvo conmigo todo este tiempo. Pasaron los días, los meses, teníamos la oportunidad de vernos más seguido, de conocernos más. Y ya cuando nuestra relación empezó a fortalecerse, que incluso nuestra primera cita fue, empezamos a hablar, a salir, o sea, no empezamos a salir de una vez que nos conocimos, pero nuestra primera cita ya oficial fue un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, sin planificarlo, sin planificarlo. Y las siguientes citas que tuvimos, una salida, otra salida, siempre había una imagen, una vela de la Virgen, algo de la Virgen de Guadalupe. Era una forma de ella de decirnos que estaba con nosotros y que ella era la que había pues dado esta unión especial. Entonces, ya con mi esposa nos hacemos novios, pasó el tiempo y nos comprometimos. Ya cuando nos comprometimos, yo llegué a un punto en mi vida de decir, esto va en serio, o sea, de verdad voy a hacer una vida, me voy a casar con la mujer de mis sueños, la mujer que ha puesto nuestra Madre Santísima en mi camino. Y yo sabía todo mi pasado, toda la oscuridad que yo tenía, y yo sabía que no la había roto. De alguna manera lo sabía, porque ya cuando uno aprende un poco más de nuestra fe, de la doctrina, sabe, y conoce y profundiza un poco más en el tema, por ejemplo, de la demonología, de los exorcismos y todo, uno sabe que a pesar de que es un tema controvertido, porque yo sé que incluso hay sacerdotes que no creen en el tema de las maldiciones generacionales. Yo lo respeto a quien no lo crea, pero es así, realmente sucede. Podemos verlo plasmado incluso en la palabra de Dios, cuando los judíos le dicen a Jesús antes de que muera en la cruz, que tu sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y todo lo que le acontece al pueblo judío luego de haber traicionado a Cristo en la cruz, a través de la vivencia que vemos de los evangelios hasta las cartas de San Pablo y todo lo que sucede, es impresionante. Entonces podemos ver cómo realmente el adjudicarse o el adquirir una maldición puede llegarse a dar de generación en generación. Entonces yo sabía que todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había abierto, todo lo que yo me había involucrado, yo la iba a manchar a ella e iba a manchar a mi descendencia en un futuro. Entonces decido tomar un retiro de conversión, en el cual yo sabía que en estos retiros de conversión hay un momento de renuncia, de liberación y de todo esto. Entonces acepté ir a la comunidad Salvador del Mundo del Salvador. Me invitó un buen amigo que se llama Jorge y otro amigo que se llama Iván. Ellos fueron, el Señor les va a recompensar por haberme llevado a ese retiro. Y también mi hermano David, que ya había hecho su retiro anteriormente, él ya me había insistido por ir y yo todavía estaba deseando que no, de que no quería, hasta que al fin fui. Entonces también es fruto de ese retiro. Entonces, perdón, asisto a este retiro y aquí me doy cuenta en todo lo que yo me había metido. Es impresionante la locura que llegué a hacer, porque cuando yo estaba en esta casa de retiro, que se llama la Casa de Jesús, queda en la ciudad de Armenia, aquí ahí en El Salvador, vengo y en la primera noche estábamos hablando con el que guiaba el retiro. Estábamos tranquilos en alguna charla de bienvenida, nos estaban explicando todo
y cuando yo veo hacia afuera, era un salón con ventanas y afuera había, han visto los monasterios, ¿verdad? Que los monasterios están la estructura y al centro hay como un parquecito o jardín y siempre hay una fuente, algo muy parecido, el concepto como de monasterio, la casa de Jesús en Armenia. Entonces, cuando yo vuelto a ver hacia afuera, veo en los pasillos a un monje que estaba caminando. Era un encapuchado, un monje de negro, como si fuera un agustino. Y caminaba, y estaba caminando, y caminaba afuera. Y yo le dije a este muchacho, que se llama Jairo, el que iba al retiro, yo no sabía que aquí había una orden religiosa también, le digo. Aquí no hay ninguna orden religiosa, me dice, la casa solo se utiliza cuando vienen jóvenes al retiro y todo. Pero es que yo acabo de ver afuera, le digo, a un monje caminando en los jardines. Y ya se empezaron a asustar porque me dijeron, aquí no hay ningún monje ni nada, o sea, aquí no hay nada. Y ya me quedé extrañado y dije, bueno, lo dejé pasar. Entonces, al día siguiente tuvimos, además de todas las charlas y de todo el desarrollo del retiro, se llega al momento de la renuncia. Y yo ya había escuchado pues testimonios de personas que en la renuncia de repente empezaban a gritar o les pasaban cosas o había liberaciones de esas intensas que ahora ya vemos acá en Medjugorje y que estamos acostumbrados a veces a ver todo esto, pero en ese tiempo para mí era algo nuevo. Yo estaba asustado de que quizás yo me iba a colgar en la pared, iba a tirar la cabeza para atrás o algo con todas las cosas que había hecho, pero gracias a Dios no fue así, fue algo muy especial. Sentí como un calor que sacaba algo de mí y pues y me quitaba un peso de encima. Esa fue la sensación de mi oración de renuncia y de liberación, como si algo se me fuera de adentro, o sea, algo, un fuego que me saca algo de adentro y sentirme libre, sentirme liviano. Entonces, luego de esto, entramos a una oración profunda en la que cerramos los ojos para poder meditar lo que habíamos hecho y luego íbamos a entregar nuestra vida al Señor. Entonces teníamos que estar listos para entregarla. Es aquí donde yo tengo una visión. Cuando cierro los ojos, me veo en un pasillo oscuro y al fondo del pasillo oscuro estaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe, tal cual como lo vemos en la basílica. Hasta el final estaba, al final de ese pasillo oscuro. Ella estaba iluminada y esa era la forma en la que yo entendí de que mi señora siempre estuvo conmigo, en todo momento estuvo conmigo, en cada parte de mi vida, en la oscuridad, en la luz, en todo momento estuvo conmigo. Pero algo detrás de ella parecía, o sea, era como una especie de puerta ella, que evitaba que algo que estuviese atrás no pudiera pasar. Y yo veía cómo lo que estaba atrás se veía como en la tilma, trataban de romperla, trataban de meter las garras y no podían. Incluso le hizo un hoyo de un lado y sacaba el ojo, la cosa esa, sacaba la lengua y gritaba y trataba de alcanzarme. Entonces, como estaba rompiendo el cuadro de la Virgen de Guadalupe, yo salgo corriendo en este pasillo para alcanzar el cuadro, para evitar que deje de romper el cuadro. Y el momento que yo llego al cuadro, esta puerta se abre y yo empiezo a caer en un vacío. Entonces, era un vacío frío, oscuro. Se sentía como estar realmente lejos de la presencia de Dios. No se sentía absolutamente nada. Era oscuridad, solo era oscuridad y caía y caía y caía y no se veía nada, solo se sentía frío. Y de pronto, ante esta situación, veo cómo aparece una mano arriba de mí. Esta mano me tiene en una mano así. Yo tomo esta mano y esta mano me empieza a subir de regreso por esta caída. Y cuando me lleva hasta arriba, el lugar era el mismo lugar donde estábamos, era este salón donde se llevó el retiro, pero todo lo que se veía había cambiado, estaba lleno de luz, de tal forma que parecía como estar en el cielo. O sea, el salón donde estábamos se había convertido en el cielo. Y la mano me coloca de nuevo donde yo estaba, me deja sentado donde yo estaba, y por la puerta de adelante entra el Sagrado Corazón de Jesús, y por la puerta de atrás entra la Virgen de Guadalupe. Los dos llegan a mi encuentro y me abrazan. Y cuando me abrazan es cuando yo regreso de la visión en la que estaba y Jairo, que era el que llevaba la oración, dijo, si ya están listos para entregar su vida a Cristo, levántense y vayan a hacer la oración de entrega. Supe que ese fue el momento de ir a hacer mi oración de entrega y le entregué mi vida a Cristo.
Yo siempre cuando, a mí me habían dicho que cuando uno hace la oración de entrega, uno llega a llorar, se desahoga. Yo decía, ¿cómo yo, siendo macho, siendo hombre, voy a llorar? Yo no lloro, jamás voy a derramar una lágrima por algo así. Yo creo que fui el que más lloró ese día. Estaba roto en desahogo, en todo, impresionante. Fue algo muy, muy hermoso. Y lo impresionante fue también que durante la oración de entrega, después me percaté que la persona que me ayuda a hacer la oración de entrega se había colocado debajo de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, o sea, todavía para poner la marca de Nuestra Señora ahí. Entonces, luego yo entendí que la cosa esta que me quería atacar, que me quería atrapar, que me quería matar, era un espíritu de un sacerdote celta, de un druida. Porque cuando yo estuve metido en el tema del ocultismo y todo esto, entré muchísimo en la cultura celta, en la magia wicca, y entré mucho en contacto con esto de los druidas. Entonces, yo me quería incluso hacer un tatuaje con simbología celta, que gracias a Dios nunca me lo hice porque este tatuaje simbolizaba, prácticamente era una puerta para una posesión, para una infestación demoníaca. Pero como no me lo podía tatuar, yo no me tatué por respeto a mi papá, porque él siempre me prohibió la idea de tatuarme y todo esto, y gracias a él fue que no me lo hice. Sí me lo dibujaba en el cuerpo. De alguna u otra forma, el dibujarme estos símbolos, pues es prácticamente lo mismo. Esta cosa era tan fuerte que ya había llegado al punto de hacer lo que hizo en mi cuarto, de llegar a agredirme, e incluso mi papá nunca me lo había dicho, hasta después me lo contó, que él oraba por mí, él pedían mucho por mí, rezaban mucho por mí, y que cuando él terminaba las oraciones, aparecía con marcas en el cuerpo, de repente el brazo con algún rasguño, o la espalda rasguñada como de garras en la mañana. Entonces era esta cosa que no quería que sus oraciones me sacaran de donde estaba. Entonces, entrego mi vida al Señor, termina este retiro, que fue algo muy hermoso, por eso les digo que siempre me voy a llevar este cariño y este respeto por este grupo, por la renovación. Y empezamos con mi esposa a participar en la iglesia. Lo que fue como irónico es que cuando yo dije en un momento, jamás voy a servir en la iglesia, jamás voy a formar parte de esto, jamás voy a entrar a esto, la comunidad en específico que yo dije que nunca voy a entrar aquí, que son esto y lo otro, justo a esa comunidad fue donde Dios nos mandó. Y nos nombraron coordinadores catequistas de esa comunidad en su momento. Entonces, fue como eso de nunca escupas para arriba porque te va a terminar cayendo. Entonces, fue algo bien, bien impresionante, porque también el Señor me permitió tener esa redención de decir, redimirme con el tema de las comunidades, de todo lo que yo había hablado mal. Él me permitió poder vivirlo y darme cuenta que sí se puede encontrar un fruto espiritual muy fuerte. Entonces, sucede que empezamos a participar en esta comunidad, nos volvimos coordinadores catequistas, entró el tiempo de la pandemia, y en el tiempo de la pandemia murió mucha gente de muchas comunidades, incluso el párroco que teníamos se le acusó tristemente de haber abusado a un menor, cosa que no era cierto, que habían suficientes pruebas para darse cuenta de que era algo montado, era algo para extorsionar a la iglesia, porque la iglesia estaba construyendo o estaba en proyectos de construcción para ampliar sus estructuras, para tener más grupos, más ministerios, más cosas dentro de la iglesia. Entonces, para eso era. Incluso al párroco anterior, que logró edificar la iglesia que está ahora aquí en Santa Tecla, a él lo secuestraron, y lo secuestró alguien dentro de la misma parroquia. Entonces, como que ya había esa tendencia, como que ya era para extorsionar. El problema es que este sacerdote no le creyeron, o sea, de instancia no le creyeron, lo sacaron de la parroquia, le dieron un trato pésimo, como si fuese un delincuente. Lamentablemente, pues yo no voy a juzgar a nuestro arzobispado en El Salvador, pero la forma en la que se le trató al padre fue algo muy triste, muy lamentable. Y cuando ya lo reinstituyeron, el Código de Derecho Canónico dice claramente que se debe de dar un anunciamiento público, pedirle disculpas al padre para recuperarle a él su imagen y su presencia también como párroco, y
reinstituirlo ya en una nueva parroquia y nunca se hizo. Simplemente le dieron la parroquia y lo dejaron escondido en una ciudad allá por San Martín, en El Salvador, lejos. Y solo su feligresía sabe dónde está, los que lo seguimos en su momento y los nuevos, ¿verdad? Entonces fue bien lamentable porque con este cambio que se hizo, llegaron a la iglesia llegaron líneas modernistas, llegaron líneas que nos complicaron a nosotros nuestra continuidad en la parroquia, porque se nos obligaba ya a obedecer lineamientos que iban contrarios a la doctrina. Nosotros tenemos en el canal un programa incluso del tema de la comunión en la mano. No sé si tú has tocado alguna vez este tema en tu canal, pero nosotros tenemos un estudio de dónde proviene el tema de la comunión en la mano, por qué se llegó a utilizar en algún momento en la iglesia, desde cuándo se prohibió y cómo se regresó de una forma, llamémoslo clandestina, por una revolución que se hizo en los 60 ya en Países Bajos, en las conferencias episcopales, que recibieron influencia de las, ¿cómo se llaman? De las corrientes protestantes, y por eso fue que al final, a través del calvinismo, se adoptó el tema de la comunión en la mano, se le presionó a Pablo VI para que él diera un indulto. Entonces, todo esto se planteaba, se decía, y nunca se nos dejó. O sea, llegaron al punto de contradecirnos, de dar en una homilía en la que se dijo que la comunión en la mano era la esencia de la Iglesia Católica. Entonces, y de obligarnos a dar temas o dar lineamientos sobre ecologismo, sobre cosas, sobre, no sé, cosas extrañas ya que empezaron a salir, que fue como nuestro momento de decir, Señor, yo no te quiero fallar, yo no quiero despreciar lo que tú nos diste, pero yo no puedo darle esto a mis hermanos y tampoco puedo darle algo a mis hermanos de lo cual no se me ha autorizado a dar, porque también dentro de la misma situación hay obediencia de parte de uno. Uno tiene que entender que a pesar de que uno no puede estar de acuerdo con los errores que hay y debe de defender la doctrina y la tradición de la iglesia, también no podemos caer en desobediencia en ciertas cosas. O sea, cuando mi obediencia va con la obediencia a Dios, debo de obedecer. Pero si mi obediencia desobedece a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el criterio que debemos de tomar. Entonces también sabía hasta dónde llegar y yo no podía tomar una directriz diferente. Entonces fue cuando nosotros nos retiramos lamentablemente de la parroquia. Y esto que te cuento es inédito, esto nunca lo había compartido ni en mi canal ni en ningún otro lado. Pero fíjate cómo es Dios con nosotros en el tiempo de pandemia en el cual nos quedábamos solos. O sea, ya estábamos en este momento ya se había desarrollado el canal de Proyecto Dominus Tecum, porque cuando regresamos nosotros de una peregrinación que hicimos de Medjugorje, donde hicimos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola para conocer nuestra misión con mi esposa, visitamos Roma, Fátima, el Padre Pío. Una noche en el Santísimo el Señor nos reveló el proyecto que tenía con nosotros, que era Proyecto Dominus Tecum, para que lo echáramos a andar al canal, que desarrolláramos la estructura de evangelización del canal. Entonces ya en este momento nosotros ya estábamos trabajando todo esto. Y ya cuando íbamos a iniciar el canal, incluso mi esposa, que estaba trabajando todavía en la aerolínea, transportó a uno de los primeros infectados de Guatemala y me la mandaron en cuarentena casi un mes. Estuvo atrapado un mes. Y esa noche en el Santísimo, antes de que todo sucediera, perdón que he hecho casi que un retraso a la historia, pero es importante este punto. Cuando estábamos en el Santísimo y nos dio la misión de Proyecto Dominus Tecum, también me dijo en mi corazón, porque yo no es que sea, no soy, y quiero dejarlo claro, no soy profeta, no soy vidente, no soy nada. El Señor puede llegarnos a hablar en el corazón. Él puede llegarnos a hablar. Cuando nosotros guardamos silencio, después de haber hecho nuestras oraciones de meditar y guardamos silencio y dejamos que nuestro Señor nos hable, podemos escucharlo en el corazón. Y el Señor me dijo, vendrán tiempos difíciles, pero tu esposa no perderá su trabajo. Entonces, después de que entró lo de la pandemia y ella se fue de cuarentena, ella no volvió a volar en 1 año y medio prácticamente, o 1 año y medio, 2 años, casi no voló. Porque todo se cerró, todo estaba con el tema de la pandemia. Incluso mi suegro en ese tiempo estaba muy enfermo. Mientras ella estaba en su cuarentena, yo lo llevé a sus controles de salud. Justo ella sale de la cuarentena, puede ver a mi suegro y ese mismo día en la noche mi suegro falleció. Entonces todavía ella pudo estar con su papá ese momento. Nos concedió que ella pudiera compartir con él y poder
a tener ese almuerzo con mi suegro. Entonces, esos eran los tiempos difíciles que el Señor profetizó en ese mensaje y Él prometió que ya nunca iba a perder su trabajo. Entonces, en este desarrollo que nos salimos de la parroquia, estábamos solo con el canal, nos llegó un oasis impresionante a través del Espíritu Santo, a través del Señor, con los heraldos del Evangelio. Pues nosotros los llegamos a conocer acá en El Salvador y fuimos a la casa de ellos, de los heraldos, y empezamos a hablar con ellos, a pedirles discernimiento, asesoría de todo lo que hemos vivido, y nos daban la razón, nos decían, sí esto, sí lo otro, sí aquí, sí allá, tienen razón, está bien esto, está lo otro. Entonces nos sentíamos tranquilos, nos sentíamos en paz, que habíamos tomado la mejor decisión que habíamos podido hacer. Incluso algunos de nuestros hermanos eventualmente fueron a los heraldos también, de los que participaron con nosotros en la parroquia. Y en los heraldos del Evangelio terminamos de formarnos también de doctrina, de tradición, de estudio, de documentos de la iglesia, a través de sus programas, de sus podcasts. Incluso llegamos a colaborar con los canales, llegamos a colaborar en programas o apoyarnos entre nosotros. De repente me llamaba uno de ellos y me decía, Mario, tal cosa, ¿cómo podemos potenciar tal video, esto y lo otro? Y ya lo hacíamos, ya platicábamos y todo. De repente ahora los heraldos ya casi llegan al 1,000,000 de seguidores, por la gloria de Dios, y que esa era la misión, pues que el canal de Heraldos del Evangelio pudiera llegar a muchísimas almas. Entonces, gracias a ellos nosotros nos terminamos de formar en un tiempo crítico, en el cual ya el canal también de nosotros empezó a crecer y empezó a tener más responsabilidades. Volvimos a Medjugorje en el 2021 para el aniversario 40, y en este aniversario 40 de Medjugorje, a través de una adoración eucarística, el Señor me vuelve a hablar en el corazón y me pide que nos mudemos a Medjugorje, que nos vayamos a vivir con Él y con nuestra Madre Santísima allá, que desde allá íbamos a continuar nuestra misión y que desde allá no nos iban a poder hacer daño, no nos iban a poder tocar, porque esta misión que se tiene con el canal es fuerte, y pues así como genera amistades y aliados en la fe y en la oración, también genera enemigos, porque lamentablemente si uno no se topa con el diablo de frente es porque uno va caminando con él. Entonces, es normal encontrar adversidad y encontrar problemas, es normal. Entonces, así fue como recibimos este mensaje, y a mi esposa se lo confirmó el Señor un mes después a través de del Evangelio en una Santa Misa a la que ella asistió en Medjugorje. El Evangelio decía, porque en ese tiempo ya habíamos hablado incluso de la idea de un terreno, de buscar un terreno para vivir ahí en Medjugorje y todo. Y le dice el Señor a través del Evangelio a mi esposa: quien encuentra un tesoro, entierra ese tesoro en un terreno, viaja a su país, vende todo lo que tiene y con ese dinero compra el terreno donde escondió ese tesoro. Entonces eran palabras claras, era una luz clara del Espíritu para irnos a vivir a Medjugorje. Y así fue como llegamos a Medjugorje con este apostolado de Proyecto Dominus Tecum. Estando allá, recibo un mensaje de Nuestra Señora en mi corazón que nos pide traer los corazones de sus hijos a Medjugorje. Y así fue como todo se empezó a estructurar para las peregrinaciones, que también eso nos ha ocasionado mucho problema, porque tristemente el tema de las peregrinaciones para muchas personas deja de tornarse un apostolado y a veces se convierte en un negocio. Entonces, cuando las personas pierden la línea y el apostolado se convierte en negocio, cuando llegan otros apostolados, empieza el tema de la envidia, el enojo y tratar de bloquear a otros. Entonces, esto pasa, lamentablemente pasa, a pesar que hemos tratado de hacer siempre un hincapié, incluso con otros hermanos, con otros organizadores de peregrinación. Está el caso de Salvador Íñiguez, de México, que tenemos una amistad también, nos conocimos por Medjugorje. El caso de Blanca y Emilio, que son dos españoles que tienen sus peregrinaciones allá. El caso de Superman, que así se le conoce a él. Yo sé que muchos de los que han oído hablar de Medjugorje han escuchado de Superman, es un salvadoreño que vive en Suecia, que hace sus peregrinaciones también. Y así como ellos, muchos otros. Siempre se ha tratado de mantener esta convivencia, esta alegría, este apoyo entre grupos, pero lamentablemente siempre hay pues otras personas que por otros intereses hablan mal de uno, lo atacan, hacen esto y lo otro. Entonces, esto siempre va a pasar. Cuando uno tiene un apostolado, siempre va a pasar. Pero es parte de los mismos sacrificios que uno debe ir ofreciendo para la purificación de uno mismo, de los pecados y para poder mantener vivo un proyecto de Dios. Entonces, así fue como se dio el tema de las peregrinaciones.
Y en el desarrollo ya de nuestra vida en Medjugorje nace el apostolado del Ejército del Santo Rosario, que se funda el 16 de julio de 2022. Y en este apostolado decidimos seguir las palabras de San Pío X cuando le dice a Nuestra Señora, dame un ejército que rece el Santo Rosario y cambiaremos el mundo. Entonces, desde entonces, este ejército del Santo Rosario en el canal ha estado rezando el Santo Rosario. Ya vamos para este segundo año. En 2024, 16 de julio de 2024 es el segundo año ya del canal, del ejército del Santo Rosario. Y pues a la espera de más proyectos que tenga el Señor con nosotros. Por eso se llama Proyecto Dominus Tecum el canal, porque es un canal, son peregrinaciones, es un ejército del Santo Rosario y el proyecto pues es hasta donde Dios quiera que llegue. Así que este es el testimonio que queríamos compartirles desde dónde vengo y hasta dónde el Señor nos tiene, y yo sé que vamos a seguir adelante. Créanme, eso sí se los voy a decir. Esto es algo bien serio. Esto no se lo había dicho tampoco a nadie en otro canal ni nada. Si ustedes se comprometen con Dios, es un pacto con Dios, tengan la claridad y el compromiso de lo que están haciendo, porque no se pueden salir de un compromiso. Y se los digo, uno es humano, uno se cansa, uno se estresa, uno llega a un punto de desesperación y le dice a Dios, Señor, ya no puedo, quiero descansar, me retiro. Y el Señor encuentra las fuerzas, Él encuentra la manera de darle las fuerzas a uno para retornarlo y volverlo a poner en el lugar. No deja salirse, no deja, y tampoco es como decirles, estoy sufriendo, soy un esclavo. No, da la fuerza, da la alegría, da la lucha para poder seguir. Entonces, si se comprometen con Dios, ténganlo por seguro que Él espera un compromiso alto de ustedes, pero que Él les dará todo también para poder cumplir con ese compromiso. Así es, hermano. Eso último que acaba de decir, pues doy fe de ello. Totalmente doy fe de ello. Porque cuántas veces yo me he querido borrar de estas plataformas y redes sociales. Cuántas veces. Yo creo que he perdido la cuenta, ¿no? Sí, Hace unos meses atrás, pues incluso hice un video en el cual yo me planteaba dejarlo todo, ¿no? Pero cuando el Señor te dice, no, 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 tu camino debe de ser el que has empezado y es el camino en el cual tienes que ir caminando y llevar, pues, las enseñanzas de la iglesia, ¿no? O lo poquito que uno pueda llevar a los hermanos, ¿no? Pues eso es un claro mensaje para las personas que se quieran meter en este camino, que sepan que si entras, pues el Señor te va a ir capacitando, que es también muy exacto. importante, porque yo cuando comencé igualmente, pues no tenía ni idea de temas electrónicos, edición, yo no tenía absolutamente idea de nada. El Señor, poquito a poco, me fue enseñando. Hermano, es súper interesante las cosas que nos ha planteado eh, y quisiera eh, hacerle ver a los más jóvenes, porque es muy importante, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? El tema de la música, el cine de terror, incluso los tatuajes, porque yo también tengo un hijo de 14 años y él vive en el mundo, ve lo que hacen los otros chavales, los otros chicos, y quiera que no, pues tenemos esa inclinación siempre, pues, hacia lo oscuro. Eso es natural en el ser humano, ¿verdad? En esa curiosidad que nos despierta, pues, esos temas oscuros. Hermano, qué consejo le podemos dar a ese chiquillo, a ese joven que se empieza pues a interesar, ¿no? Es que me atrae este tipo de música, por ejemplo, el heavy metal. Pues mira, pues un amigo mío se hizo tal tatuaje, pues me gustaría hacérmelo. ¿Qué podríamos decirle a ese chico para tratar de que se olvide de esa cosa? Es una pregunta bien compleja porque el mundo de hoy hace ver al consejo de Dios, a la línea espiritual, como algo exagerado, algo radical, algo que está ya desfasado, porque eso nos dice mucho a todos los católicos que defendemos mucho el tema de la tradición,
que ya no estamos en la Edad Media y todo, ¿no? Si Dios es ayer, hoy, mañana, siempre. O sea, no es un tema de pasado, ya pasado, ¿no? Es siempre. La doctrina y tradición de Dios es siempre. Entonces, con los jóvenes es bien complicado porque el mundo de hoy es un bombardeo impresionante y a veces nosotros decimos heavy metal o death metal o black metal y en ocasiones no es necesario irse tan allá cuando vemos, por ejemplo, hoy en día que está muy de moda Taylor Swift, en los conciertos de Taylor Swift se ha estado denunciando mucho el tema de los rituales que se han hecho en alguna de las canciones. De pronto hay una canción de ella que es algo reciente que se llama Willow, que la hemos estado estudiando últimamente. Ella en ese video es una bruja que forma parte de un aquelarre de brujas que practican magia wicca por la forma en la que se plantean los simbolismos, las luces y todo, los ritos, las danzas, sé que es parte de la magia wicca. Y hacen un círculo, lanzan unas esferas de luz y es completamente ritualista. Ahora, el problema es que no solamente se queda en el tema del video musical, ella en su gira, en sus conciertos, eh, viene y hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Y la gente vive esos conciertos en vivo, vive ese momento de los rituales, vive esos momentos de lo que se da en ese momento de la liberación, de apertura de puertas o de lo que sea. Y la gente se lleva una contaminación espiritual también ahí. Esto lo denunció incluso un sacerdote, no recuerdo el nombre del padre, lo vi en un video, por cierto, de los hermanos de Tectón, que un sacerdote había denunciado esta situación. Y si tú buscas en YouTube también, escribe Willow, Taylor Swift, Cinema, por ejemplo, tú te vas a encontrar que en los cines hay niñas que al momento de la canción de Willow se bajan todas a la parte de abajo del cine, se toman de las manos y empiezan a girar en círculo, simulando el ritual que está haciendo Taylor Swift en el video. Me van a decir, es que hermano, esto es fantasía, esto solamente es dramatización y es parte de la historia o sea, la contaminación espiritual puede venir de un drama, de un teatro, del cine, de la música, de donde sea. Entonces, el bombardeo espiritual que tenemos es muy fuerte. Para los jóvenes, con un consejo para los jóvenes, es tratar a la manera lo posible, si ustedes tienen esa cercanía, esa confianza con Dios, de pedirle a Dios que les permita discernir, que les deje, que les permita entender a través del discernimiento qué viene de Él y qué no viene de Él. Por ejemplo, el tema de un tatuaje. Yo sé que me pueden decir, vaya un tatuaje, qué sé yo, de una cruz, de la Virgen, de Jesús, pero no estoy diciendo que sea bueno, pero ni siquiera estamos buscando un tatuaje de este tipo, estamos buscando otro tipo de tatuajes. ¿Y a qué nos evoca tatuarnos esto? O sea, quizás esa sería la pregunta de hacerle al joven. Con tatuarnos un dragón, ¿qué pretendemos lograr al tener un dragón en el cuerpo? Conocemos el significado del dragón, no solamente a nivel del animal, sino que a nivel espiritual, lo que implica llevar un dragón tatuado en el cuerpo, la contaminación espiritual que se puede obtener a través de este tatuaje, saber de que los exorcistas incluso piden que se deben de exorcizar todos estos tipos de tatuajes para evitar que sean una puerta abierta. Cómo nace el tema de tatuarse, de dónde proviene, cuáles eran los orígenes del tatuaje, el ritualismo que había a través del tatuarse en los grupos de aborígenes que utilizaban los tatuajes, que eran para marcarse para sus dioses o para marcarse para tal cosa. O sea, toda esta parte es bien importante que sepamos que cuando nos vamos a introducir en algo, saber en dónde estamos parados. No solo porque se ve bonito, no solo porque se ve estético, no solo por esto y lo otro, sino que entender, saber de dónde proviene esto y de lo que me estoy tatuando, lo que yo me estoy poniendo en mi cuerpo, qué significado tiene, de dónde proviene y qué es lo que me pueda provocar a mí. Incluye también el tema de la música. Lo que yo escucho, que me genera, que me provoca, que me hace sentir, a qué me evoca, me edifica, me ayuda o no me ayuda. O sea, si yo estoy escuchando una canción en la cual se está ofendiendo a Jesús, se está ofendiendo a la Virgen, se está diciendo herejías, se está diciendo profanaciones, porque eso es la mayoría de que sucede en el género del black metal o del death metal, que son canciones profanas.
Y si no se llega a eso, se habla incluso de laceraciones, de asesinatos, de canibalismo, de suicidio, de demencia, o sea, vamos ya, o sea, el contenido que estamos escuchando, ¿a dónde nos está guiando? Entonces, eso es bien importante, que tengamos el discernimiento para entender que si lo que estamos escuchando, lo que nos estamos poniendo, lo que estamos haciendo, ¿a dónde nos está llevando? ¿Cuál es el propósito? Y quizás no solamente a los jóvenes, José, sino también a los padres, porque muchos padres tuvimos la oportunidad de estar en Kansas City, estuvimos hablando eh, sobre el tema de la evangelización, de los apostolados, de los ministerios, de cómo uno puede comenzar a un apostolado. Y una señora me levanta la mano y me pregunta, fíjese que yo tengo un problema con mi hija tiene 18, 20 años y está bien rebelde, no quiere esto, no quiere lo otro, aquí y allá. Ahora, es bien difícil, porque yo le digo, no tiene que rendirse, tiene que continuar y todo, sí, pero es que es bien difícil, me dice. Claro, es bien difícil porque ya tiene 18, 19, 20 años. No hubiese sido igual si desde pequeño se le hubiera formado. Entonces, ya los padres que tienen hijos mayores y tienen este problema, pues ya lo hecho está, y ahora que ya conocen, que ya saben, hay que pedirle fuerzas a Dios para luchar, para pelear esa batalla que tienen en casa. Pero los que todavía tienen la oportunidad, que tienen niños pequeños, que todavía están en formación, es el momento perfecto para poder encaminarlos, para poder darles esa luz y para poder ayudarles a ellos a través del Señor, a través de nuestra Madre Santísima, para que no caigan en lo malo. Porque uno de padre es imagen de confianza para los hijos. Si uno tiene esa cualidad con sus hijos, que sus hijos confían 100% en los padres, lo que un padre le dice a un hijo, él lo escucha, ya sea que tenga más afinidad con el papá o con la mamá. Entonces es bien importante esto, que desde pequeño se les inculque. Una señora el otro día con el tema este de fiducia supplicans, del documento, que tenemos un tema pendiente del cual tenemos que hablar en el canal incluso, estaba molesta conmigo porque yo estaba haciendo el planteamiento del tema de las parejas homosexuales, y me escribe en un mensaje y me dice que yo era un desalmado, que era un hipócrita y no sé qué más me dijo, porque sí se nace homosexual, que una persona nace homosexual. Entonces yo le digo, no se nace homosexual, así como no se nace adúltero, no se nace fornicario, no se nace homosexual. O sea, lo que sucede es que hay tendencias que pueden venir en las personas a consecuencia incluso de maldiciones generacionales, de líneas que hay que ir rompiendo en la familia. De repente hay maldiciones generacionales que provocan esto en los hijos. De repente alguien fue masón y de repente el hijo tiene tendencias a esto, a lo otro, aquí, allá, a la droga, aquí. Entonces es parte de lo que hay que ir rompiendo. Esto incluso lo explica el padre Javier Luzón en sus documentos. Por eso es que se debe hacer la paraliturgia incluso, porque hay que ir rompiendo con todas estas cosas. Entonces yo le digo a la señora, porque me dice ella, yo desde los 3 años de mi hijo supe que era homosexual. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que si a los 3 años usted le detectó tendencias afeminadas a su hijo, usted no lo formó por el camino correcto y terminó haciéndose homosexual? Ahora ya vive en castidad el muchacho, ya vive en la iglesia, ok, qué bueno, qué bien que ya que se reformó, pero ¿cómo es posible que desde esa edad no se le haya ayudado y no se le haya orientado al niño? No, que ahora es como, déjelo ser, que fluya su percepción sexual, que fluya esto, lo otro, déjelo que construya su propia, qué sé yo, sexualidad o no sé. Toda esta contaminación de la ideología de género y todo lo que está pasando es terrible. Entonces, por esa razón es que no solamente a los jóvenes, sino que también a los padres, desde el inicio, tienen que cuidar a sus hijos. Si están comenzando en la fe, si están empezando a conocer de la iglesia, empiecen a procurar empaparse más de la doctrina, de la tradición de la iglesia, de los documentos de la iglesia, la palabra de Dios, lean la Biblia, acudan a los documentos de la iglesia para poder orientar también a sus hijos, porque si ustedes solo se preocupan por ustedes, ellos que son las siguientes generaciones, va a pasar lo que estamos viviendo en las generaciones de hoy en día, que las generaciones de hoy en día ya no quieren ser él o ella, sino que somos nosotros. O sea, y eso es terrible. No sé si has visto esto del tema de los pronombres y todas estas cosas, que alguien es no binario, que alguien es esto, que alguien... Entonces,
toda esta, toda esta locura que se ha llegado a dar, esta generación que estamos viviendo, puede llegar a ser peor con las siguientes generaciones si los padres de hoy en día no tienen ese cuidado. Así es, hermano. Estaba yo meditando en estos minutos un paralelo, hermano, entre una película que ha mencionado, El exorcismo de Emil Rose, una película que vi en varias ocasiones y es una película que ya hace más de 20 años que yo creo que la vi, hace ya bastante. Y hay una escena que me ha recordado a ese monje que vio allí, ¿no? Cuando iba a hacer la renuncia a las tinieblas, al demonio, ¿verdad? A todas sus seducciones. Y es que en esa película se ve el sacerdote, el cual acepta realizar el exorcismo a la niña. Pues un día antes, los que la hayan visto, pues seguramente lo pueden recordar, es que el sacerdote pues iba caminando, no recuerdo el lugar exacto, no sé si era algún edificio, algún jardín también, no lo recuerdo, pero tiene un encuentro directo, un encuentro físico con el demonio, porque lo ve a la distancia, lo ve que hay un ser oscuro que lo está mirando. Y el mismo sacerdote en la película lo reconoce, que es el demonio, el cual pues está desafiándolo porque al día siguiente va a comenzar ese exorcismo, ¿no? Va a empezar la lucha de Dios contra las tinieblas, ¿verdad? Por esa niña que finalmente, pues como todos sabrán, pues terminó falleciendo en el caso real, ¿no? Claro, Y eso me ha recordado también al caso de nuestro hermano, el cual pues él iba a realizar toda esa ceremonia en el cual pues el hermano iba pues a renunciar, ¿verdad? A las seducciones del diablo, ¿no? Él iba a cortar por lo sano, vamos a hablar claro, ¿no? Eh, Mario iba para decir, mira, no quiero ya más nada contigo, ¿verdad? Yo a partir de hoy pues sirvo a Dios. Y me ha recordado mucho esa escena. También, hermano, me parece muy curioso, porque al comienzo dijo también que pues el director espiritual del canal pues es el Padre Pío. Yo sí, así hace, es. yo hace poquito escribí un libro sobre el Padre Pío, sobre una experiencia mía personal, ¿no? Pero me parece también una casualidad, a ver que me ve aquí, una casualidad en el cual el cumpleaños de su esposa, si no me equivoco, es el 23 de septiembre, ¿verdad? Así es, Es así el es. día, es el día del fallecimiento de Padre Pío, pero la iglesia no lo enseña así. Cuando muere un santo, un campeón de la santidad como era Padre Pío, la iglesia no dice que murió, sino que la iglesia dice que nació al cielo. Así es. ¿Verdad? Pues ahí yo diría que Mario pues también tuvo otro nacimiento, ¿no? Fue otra Sí, señal más de Dios que le ha ido marcando ese camino y es el Mario pues que hoy pues todos conocemos, ¿no? El Mario pues que está peleando de lleno pues esa batalla por la fe, ¿verdad? Y por llevar la palabra de Dios y la fe de la iglesia pues hasta todos los confines, ¿no? Fíjate, hasta Medjugorje, ¿no? sí, Pues, hermano Mario, también antes de terminar, porque ya eh, nos queda poquito tiempo, el tema de la vejación, ¿no? sí, El tema de la vejación, el cual es una actividad extraordinaria del demonio. No es tan grave como la posesión, porque la posesión ya es que el demonio pues ocupa tu cuerpo, pero la vejación es que el demonio pues circula, ¿verdad? Circula a tu alrededor así y es. y te puede pues eh, someter a pensamientos suicidas, pensamientos obscenos, cosas feas, ¿no? Así es. Y también pues a llegar a perturbaciones como a meterte miedo en el cuerpo, porque sí, a las 3 de la mañana la cama no se tiene que por qué romper, ¿verdad? Claro, No es algo que ocurra muy a menudo. Y si ocurre, pues habría que tomar medidas al respecto, ¿no? Y como los pasos que ha ido dando el hermano,
pues cualquier persona que esté sometido a estas cosas, porque yo en el canal sí he tenido personas, hermano, que me han llegado a escribir comentarios en los cuales pues dicen que hay demonios que le hacen tal cosa, le Sí. apagan luces, le rompen esto, le rompen lo otro, ¿no? Y hay personas que no encuentran salida. Un consejo también, hermano, por tu parte, para ir dando término, para esos hermanos que sienten ese tipo de opresión demoníaca. ¿Qué deben de hacer o qué tipo de ayuda deben de buscar? Bien, así como has mencionado, José, hay como ciertos niveles de accionar del demonio, porque te empieza primero con una contaminación o infestación espiritual. Luego de esto, que ya hay una contaminación espiritual, se da también el tema de la obsesión. La obsesión es cuando entran estos pensamientos, pero ya es algo bien intenso, que te mete pensamientos obscenos, te mete pensamientos suicidas, te mete todo este tipo. Luego de esto viene ya el tema de la vejación. La vejación es cuando ya hay un accionar del demonio físico en tu entorno, en tu vida, ya sea que lo tengas en casa, que de pronto, como mencionan tus seguidores, que ya hay movimientos de cuadros, de movimientos de cosas que le tiran esto y lo otro. Hay que tener mucho cuidado también porque los siguientes accionarios del demonio ya es el tema de la posesión demoníaca, incluso la subyugación, que es cuando ya el demonio tiene un control total del cuerpo de la persona y ya puede incluso hablar o dirigirse como el mismo demonio tomando posesión de la conciencia de la persona. O sea, ya son casos muy fuertes. Eso lo podemos ver en una película, se me ha olvidado el nombre ahorita de esta película, Nefarious. No sé si en Nefarious podemos ver ese último grado incluso de la subyugación demoníaca, cuando ya el demonio toma control total del cuerpo de la persona, de la condición de la persona. Entonces, para no llegar a estos puntos, ahorita ya estamos en un tema de vejación o tema de, qué sé yo, puede ser se le conoce a esto también como el poltergeist famoso, de que son demonios o espíritus que empiezan a tirar cosas o son agresivos y todo. Pues es bien importante saber el uso de los sacramentales en casa, tanto como uno como persona, que yo no me quito mi anillo de San Benito, siempre lo llevo conmigo, y este otro anillo es el Padre Nuestro. Siempre portar sacramentales con nosotros, que no son talismanes, no son algo de superstición, sino que es el símbolo de la gracia de protección que nos concede la iglesia, la bendición que nos concede la iglesia a través de estos sacramentales, que nos permite poder vivir nuestra fe y saber que estamos protegidos por la gracia y el poder de nuestro Señor. Entonces, así como nosotros debemos de ser protegidos, también la casa. Es importante que en la casa tengamos medallas de San Benito, la Virgen de la Medalla Milagrosa, cuadros. Si uno está consagrado a la Virgen, obligatoriamente tiene que tener una imagen de Nuestra Señora Santísima en la casa. Igual del Sagrado Corazón de Jesús, una de las promesas es bueno, dentro de las promesas cuando uno se consagra es de tener un cuadro, una imagen de nuestro Señor Jesucristo, del Sagrado Corazón de Jesús en casa. Entonces, si no se ha bendecido la casa, de igual forma, pedirle a un sacerdote que llegue a bendecir la casa, que eso es muy importante. Entonces, tratar de evitar a la manera de lo posible abrir cosas, abrir portales, abrir puertas dentro de la casa. Me dirán, hermano, pero yo no soy brujo, ¿cómo voy a abrir un portal en mi casa? Sí, o sea, yo no hago esto, no es necesario. De repente ustedes pueden tener un Buda de decoración en casa y a través de este Buda se están metiendo las cosas. Tienen un ojo turco, tienen un atrapasueños, tienen qué sé yo, todo este tipo de cosas que incluso a veces hasta los artículos de superstición pueden ser utilizados por un demonio para poder entrar a través de esto. ¿Han visto el maneki neko? Es un gatito que está haciéndole así con la patita. Que esto lo colocan en los negocios para atraer la suerte y atraer el dinero. Incluso en estos artículos que son de superstición, no necesariamente son artículos endemoniados o algo, puede llegarse a dar el caso que a través de un artículo de superstición el demonio entre por ahí, porque la superstición no viene de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos artículos, ornamentos, decoraciones en casa que no están orientados a nuestra fe, está mal, o sea, por ahí pueden entrar también la contaminación espiritual. Máscaras extrañas, hay muchas, yo ahí respeto mucho el tema los aspectos culturales, porque yo sé que aquí en Medjugorje no hay nada, pero por ejemplo en El Salvador sí sé que tenemos de repente para los bailes folclóricos, máscaras y todo esto. En Guatemala se da mucho esto también, pero hay gente que se va al extremo de comprar las máscaras de demonios, de cosas, de animales y todo,
incluso de los famosos estos nahuales, y los ponen en las paredes de sus casas, y ahí tienen las máscaras, ahí tienen todo esto también tiene una connotación pagana, una connotación esotérica de alguna forma, porque lo que hacían estas personas, los ancestros, era invocar o hacer rituales para estas deidades o para estas cosas también que representan a través de las máscaras. Entonces, por eso le digo, cuando tenemos algo o queremos comprarlo o usarlo, tenemos que saber de dónde origina esto para poder tenerlo. Entonces, yo hago un ejemplo más extremo, yo digo, ustedes son de Dios, son católicos, pero ustedes tendrían un luciferito ahí en la mesa de la casa. Me va a decir, no, inmediatamente, no. Pero ¿y por qué tienen un Buda ahí? Ah, no, pero es que es diferente. No es diferente. Para los luciferianos, los satánicos es un dios, Lucifer. Para los budistas, Buda representa la mayor deidad dentro de su rama. Siddhartha Gautama fue el que encontró el nirvana y todo esto. Entonces, cada cosa lleva su connotación especial. O sea, no tenemos por qué estarnos involucrando en cosas que no son. Entonces, tener mucho cuidado con esto es quizás el mayor consejo, de no olvidar nuestro camino, verdad, y vida, que es Jesucristo, y no coquetear con otras cosas más que provoquen una contaminación dentro de casa o dentro de nuestra familia, nuestro entorno. Así es, hermano. Pues muchísimas gracias, hermano Mario, por todos esos consejos que yo creo que las personas que se puedan verse involucrados en estas cosas, pues tienen que saber que todo nos puede acarrear consecuencias, ¿no? Que nada es inocuo, sino que también podemos sufrir infestaciones, vejaciones y lo peor de todas las cosas, pues, es llegar a una posesión. Dios, pues, cuide de todas las personas que por ignorancia, ¿verdad? Pues se puedan ver envueltos pues en ese tipo de prácticas. Pues Así es. hermano, mil gracias por su bellísimo testimonio. El Señor lo siga bendiciendo a usted, a su esposa, a Proyecto Dominus Tecum, el Señor con ustedes, eh, en latín, ¿verdad? Un nombre precioso, ¿verdad? Porque es lo que pretendemos, ¿no? Que el Señor, pues, esté con todos nosotros. Hermano, si quiere dedicar algunas palabras como despedida, pues, a la comunidad, pues, puede hacerlo. Muchas gracias, José. Primeramente, darte gracias a ti por permitirnos estar en este espacio en Pater Noster. A ustedes, hermanos, también por el tiempo, por estar acá con nosotros, acompañarnos hasta el final. Primeramente, pues también a nuestro Señor por darles la oportunidad de tener este contacto, que espero no sea la primera y última vez con José, que podamos estar siempre en comunicación, siempre Claro trabajando que sí. junto de la mano con el Señor. Y nada, pues agradecidos por el espacio y esperando también que este nuevo año que ahora recibimos, después de esta Navidad hermosa, también un año nuevo, sea de muchas bendiciones, de muchos frutos espirituales para todos ustedes, y que podamos seguir creciendo en la gracia y el amor de nuestro Señor. Perfecto. Pues, hermano Mario, gracias. A veces soy muy pesado de dar tantas veces las gracias, pero yo creo que nunca está de más, ¿verdad? Es bueno ser agradecido. Mil gracias. Gracias a ti. Y decir a los hermanos que hayan llegado a este punto, pues que compartan el video, le den like, que puedan comentar. ¿Por qué? Porque eso hace que este video tenga más repercusión dentro de la plataforma, y este video que alguien que no sea creyente o que es creyente y pueda llegar a serle de bendición este video, pues YouTube pues se lo va a recomendar. Pues ese es el motivo de que seamos tan pesados, de que le des like, de que te suscribas, que comentes, todo eso, ¿no? Pues dicho queda. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.